Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, ya está con nosotros en Entrevista Venevisión Irán Gaviria. Él es presidente del partido Unión y Entendimiento. Puente, bienvenido. Gracias, Lirio. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos siguen en el territorio nacional. Es un placer, es un honor estar de nuevo en esta, mi casa, durante tantos años. Háblenos, por favor, de eso, Puente, ese partido recién creado, ¿cómo nace y por qué nace justamente ahora? Bueno, Puente es una plataforma, como su nombre lo indica, Partido, Unión y Entendimiento, que busca propiciar el entendimiento de los venezolanos para solventar la profunda crisis estructural que estamos viviendo. Hoy en día tenemos una crisis que se expresa en desabastecimiento. El ama de casa que salió esta mañana a buscar harina precocida, café, azúcar, arroz, no lo consigue. Es una crisis de alto costo de la vida, de inflación, la inflación más alta del mundo. Un pollo que está regulado a 65 bolívares, cuando uno termina consiguiéndolo, el kilogramo está a 400 o a 500 bolívares. Es una crisis también moral. Hay una corrupción desatada, endémica, y hay una crisis que se expresa en la inseguridad personal, asesinatos, robos, secuestros, impunidad. Frente a esta crisis, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos. Desde Puente decimos no. Es tiempo de unión y de entendimiento. La única forma de solventar los problemas del país es con una visión compartida a mediano y largo plazo y también un esfuerzo mancomunado en lo económico, en lo estructural, en lo institucional. De allí surge Puente. Puente tiene además una estructura en 15 estados del país. Mañana estaremos en Anzoátegui juramentando la junta directiva de Puente en esa entidad federal. Y a partir de la próxima semana, Sucre, Apure, Aragua, Los Andes, Zulia, Falcón. Y a final del mes de septiembre presentaremos nuestra propuesta, nuestra visión de país. 20 puntos para Venezuela. 20 puntos porque es la nota máxima que saca un estudiante y Venezuela se merece 20 puntos y porque en 20 puntos está una propuesta para discutir y enriquecer, desde el tipo de gobierno, qué hacer con el petróleo, cómo aumentar la producción y el abastecimiento, la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, la política internacional, la política para devolver la seguridad ciudadana, entre otros aspectos. De forma tal que tenemos mucho entusiasmo en esta iniciativa y Puente será una plataforma, como su nombre lo indica, repito, de unión y de entendimiento. ¿Y desde esa nueva plataforma será posible tender puentes, dialogar con el gobierno nacional? Esa es una pregunta que nos hacen, que nos hacemos, porque ha habido intentos de diálogo con el gobierno, desde el sector económico. Ayer Fede Cámaras lo vuelve a plantear. Hace 3 semanas estuvimos con el sector agropecuario planteando con Cavidea, Fedeagro, la reactivación del agro, con industria lo ha venido planteando y los partidos políticos y la comunidad internacional. No ha habido de parte del gobierno interlocución, respuesta positiva. Pero nosotros frente a esto decimos, 1, vivimos la peor crisis estructural en nuestra historia republicana reciente. Frente a esta crisis, ¿qué hacemos? No dialogamos con aquel factor que tiene el poder. 1, de agravar la situación si no toma medidas. 2, de aliviar la penuria de los venezolanos, corrigiendo el rumbo económico y dialogando con los actores necesarios, con los actores imprescindibles. Hay que dialogar con el gobierno. Ahora, el diálogo no debe circunscribirse a un diálogo político, gobierno, oposición. Es un diálogo nacional, empresarios, trabajadores, diálogo con las academias, con los colegios profesionales, con las iglesias, con la comunidad internacional. Nosotros planteamos que es el diálogo, el entendimiento, el camino que tarde o temprano debe acogerse en Venezuela para solventar nuestros problemas tan graves. Vamos a pasar a otro tema, el de Venezuela-Colombia y ese cierre de frontera. ¿Qué lectura le da usted a lo que está ocurriendo y sobre todo qué se puede esperar de las reuniones bilaterales para resolver esto? Claro, nosotros concebimos la frontera no como la línea que divide dos países,
sino como el espacio de encuentro económico, cultural, social, de toda naturaleza. Y más con Colombia, con quien tenemos una historia común y hay cantidades de colombianos que viven en Venezuela, de venezolanos que viven en Colombia. Aquí hay dos hechos. Uno estructural, la inseguridad, que se expresó con la emboscada de la cual fueron objeto 3 oficiales de nuestra Fuerza Armada. Lo condenamos, nos solidarizamos con ellos y con su familia, con la institución armada. Al mismo tiempo, respaldamos cualquier medida que tome el gobierno para combatir narcotráfico, delitos en la frontera. Pero hay un problema estructural, que es el contrabando, lo que se llama el bachaqueo. No es cerrando la frontera cómo se va a impedir la fuga de alimentos, de bienes y servicios hacia otros países. El bachaqueo, es decir, el contrabando, es el hijo predilecto, quizás incestuoso, entre el control de precios, el control de cambio, la caída de la producción, la escasez de productos. Nosotros, para combatir el bachaqueo y tener pleno abastecimiento, hay que aumentar la producción. Para eso hay que tomar medidas económicas, desmontar gradualmente el control de cambio, permitir precios que progresivamente se equiparen a los precios internacionales en la medida en la que aumentamos el poder adquisitivo y los ingresos de la población, restablecer el diálogo con los sectores productivos y darle a los venezolanos pleno abastecimiento. Además, cuando uno habla de contrabando y ve situaciones, un ejemplo, gasolina. Tú en Venezuela, una gandola de gasolina de 30.000 litros, la compras al equivalente del cambio libre en $5. Esa gandola de 30.000 litros vale $30.000 en Colombia. Ese diferencial entre $5 y $30.000 permite cualquier tipo de ilícitos, ilícitos de cuello blanco, ilícitos de cuello verde, ilícitos de otra naturaleza. ¿Quiénes tienen la potestad de combatir, de frenar esos ilícitos? Nuestras fuerzas del orden público. En Venezuela, además, no se mueve 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, si no lleva una autorización oficial. De forma tal que cuando uno ve las medidas anunciadas por el gobierno, uno dice, caramba, hay que empezar por la propia casa, en donde se crean situaciones de connivencia, de complicidad con el contrabando, que deben ser también implementadas. Pero la medida estructural para acabar con la escasez y con la fuga de alimentos es la reactivación económica, una política de saneamiento de nuestra economía que, repito, vaya a un tipo de cambio único y competitivo, que haya un presupuesto ordenado, que se restablezca la unidad del Tesoro, la autonomía del Banco Central de Venezuela y que haya diálogo con los sectores productivos. Eso es posible, Lirio y todos los venezolanos en Venezuela. Podemos tener pleno abastecimiento en nuestro país si hay diálogo y entendimiento. Nos queda poco tiempo. Estamos a escasos meses de unas elecciones parlamentarias. ¿Usted cree que el tema de la frontera, pueda impedir que se realicen los comicios legislativos? Y la otra pregunta, porque usted no aspira a quedarse otro periodo más como diputado. Sobre lo primero, no hay ninguna posibilidad, a mi juicio, a nuestro juicio, de que no haya elecciones el 6 de diciembre. Si esto que se está haciendo en la frontera fuese un globo de ensayo, creo, para crear una situación de conmoción nacional que impida las elecciones, creo que es desacertado y no pienso que esté allí. Si no hay elecciones, estaríamos en presencia de un hecho que rompe el hilo constitucional, un golpe de Estado, y no hay gobierno que pueda sostenerse si no se respetan las leyes y los parámetros democráticos. Napoleón decía que las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas. La estabilidad de un régimen político está en el respeto a los principios democráticos. Parte esencial del mismo es acudir a elecciones. Y luego la pregunta de por qué yo no soy candidato, yo soy diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, por el Estado de Aragua. Creo que esa pregunta habría que hacérsela a la propia Mesa de la Unidad. La respuesta tendría que darla a la Mesa. Yo soy un parlamentario electo en las listas de la Mesa de la Unidad por el Estado de Aragua. Allí hubo consenso y la Mesa de la Unidad decidió excluirme
de las listas del Estado Aragua y esa respuesta tendría que darla a la mesa. Sin embargo, yo he dicho, para estas elecciones y para Puente, el candidato es el voto. Acudamos a votar, juzguemos en esa elección la situación del país y desaprobemos esta gestión que nos ha sumido en la crisis. Es decir, aparte del candidato voto, nuestro candidato es el cambio. Los candidatos del cambio tendrán el voto del Partido Unión y Entendimiento. Diputado, gracias por esta visita. Gracias a Venevisión y gracias a todos quienes nos siguieron. Conversamos con Irán Gaviria, presidente del partido Puente. Quedamos contigo, Ana Alicia. Gracias, Lirio. Así llegamos al final. Les deseamos un feliz día. Como siempre, recuerda Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Hasta mañana.